Hola, en el desarrollo de software un concepto muy importante es el de patrones de diseño, en donde aplicamos soluciones conocidas a problemas recurrentes. En el diseño de videojuegos, esta idea tiene dos interpretaciones diferentes. Existe una regla del sentido común que dice que ante problemas similares es muy probable que podamos aplicar soluciones similares. Por eso cuando encontramos un problema que nos resulta muy parecido a un problema que hemos tenido anteriormente, nuestra tendencia es aplicar la misma solución. La idea de los patrones de diseño es en esencia esa. Cuando estamos frente a un problema, que es un problema recurrente en el desarrollo de software, es decir, un problema que podemos encontrar con frecuencia en diferentes proyectos de software, podemos aplicar una misma solución, que además ha sido conocida y beneficiosa en casos anteriores. Así que sería muy razonable aplicar esa solución a ese problema. Por esa razón es muy importante que los desarrolladores de software conozcan muchos patrones de diseño, porque de esa forma están entrenados para resolver una gran cantidad de problemas. En el desarrollo de videojuegos esta idea también es aplicable. Por ejemplo, supongamos que tenemos que diseñar un juego en el cual nuestro personaje puede estar en tres posiciones diferentes. Puede estar parado, puede estar arrodillado o puede estar corriendo. Esto se podría implementar de esta forma, por ejemplo, en donde la posición del soldado está codificada por un valor entero, que si vale 1 significa que el soldado está parado, si vale 2 significa que está arrodillado y si vale 3 significa que está corriendo. La posición del personaje tiene un impacto sobre la puntería a la hora de disparar y por eso tenemos una función shoot que recibe como parámetro un número entero indicándole qué tan buena es la puntería a la hora de realizar un disparo. Ese número entero va a estar entre 1 y 10, donde 1 es una mala puntería y 10 es una excelente puntería. Por supuesto, dependiendo de la posición en la que está el personaje, el disparo va a ser más o menos certero. De acuerdo a esto, la función disparar se podría implementar de esta forma. Si la posición es 1, significa que el personaje está parado, entonces dispara con una puntería de 7, lo cual es una precisión bastante buena. Si la posición es 2, significa que está arrodillado y por lo tanto dispara con una puntería de 9, lo cual significa una muy buena precisión a la hora de disparar. Y si la posición es 3, significa que está corriendo y por lo tanto dispara con una puntería de 2, lo cual le da muy poca precisión en sus disparos. La función up, por otro lado, es la que se invoca cuando el jugador presiona la tecla hacia arriba y el resultado varía de acuerdo a la posición del personaje. Esto es, si la posición vale 1, al presionar up entonces va a saltar porque está parado el jugador. Si la posición vale 2, significa que está arrodillado, entonces al presionar la tecla hacia arriba, el jugador se incorpora. Si la posición es 3 y está corriendo, entonces cuando presiona la tecla hacia arriba, el jugador salta. Todas estas implementaciones, la de la función disparar y la de la función up, parecen bastante razonables para la descripción del juego que tenemos que implementar. El problema surge cuando cambian las especificaciones, es decir, de la noche a la mañana aparece el diseñador y decide incorporar una posición más para el personaje donde está tirado completamente en el suelo. Eso significa que tenemos que venir al código y empezar a revisar todas estas condiciones, posición 1, posición 2, posición 3, incorporar una posición más y empezar a modificar el código. Este tipo de modificaciones son bastante costosas, en este caso pareciera ser bastante simple, pero en realidad puede tener un impacto importante en muchas partes del sistema y por lo tanto requiere mucho trabajo de modificación y mantenimiento. El problema es entonces cómo sería la mejor forma de organizar el código de manera tal de minimizar estos impactos. Y eso es lo que propone un patrón de diseño particular, el patrón State. Este patrón nos dice que la implementación más apropiada sería la siguiente. La posición del soldado ya no es un número entero que vamos a tratar dentro de la implementación del soldado, sino que la posición va a estar representada por un objeto diferente, denominado posición soldado. Este tiene la operación disparar, porque depende de la posición, y la operación up, porque también depende de la posición.
Luego vamos a especificar cuál va a ser el estado puntual del personaje, corriendo, arrodillado o parado. Cada una de estas implementaciones va a tener su propia versión de la operación disparar y su propia versión de la operación up, porque van a ser diferentes de acuerdo al estado que están representando. Por eso el nombre del patrón state. Cada una de estas clases representa el estado del personaje e incorpora cada una de las características propias de ese estado. La idea de esta solución, que parece más complicada que las anteriores, es que el soldado esté asociado en todo momento con un objeto que representa su estado. Por ejemplo, standing podría ser el primero. Eso significa que el soldado está parado en este momento. Todo lo que tenga que hacer el soldado referente al estado va a ser delegado al objeto standing, por ejemplo, disparar. Si el personaje tiene que cambiar de posición, vamos a crear el objeto correspondiente, por ejemplo, running, significa que el personaje se ha puesto a correr, y vamos a asociar al objeto soldado ahora con el objeto running, de forma tal que todo lo que tenga que hacer un soldado lo va a seguir haciendo, pero al disparar ahora lo que se va a ejecutar va a ser el código de running, no de standing. Esa es la idea general del patrón de diseño state y nos permite unas implementaciones bastante versátiles. La implementación de disparar, en realidad lo que va a tener que hacer es invocar a la operación disparar de aquel objeto que representa su posición. En realidad, la operación disparar de soldado va a invocar a la operación disparar de posición soldado, que tarde o temprano va a ser una posición concreta. En este caso, running tiene una implementación de disparar que indica que dispara con una puntería de 2, bastante mala. Así que si el soldado en este momento está asociado al objeto running, cuando invoquemos a la operación disparar, la operación que se va a invocar va a ser esa finalmente. La operación up sigue la misma lógica, así que lo que va a hacer es invocar a la operación up de aquellos objetos que representan su posición. Vamos a tener un objeto que representa al personaje corriendo y la operación up lo que va a implementar es simplemente que debe saltar cuando se presiona la tecla hacia arriba, y el objeto que representa al soldado arrodillado tiene una operación up con una implementación diferente. Cuando se presiona la tecla hacia arriba significa que el personaje debe pararse, no saltar. La mecánica es exactamente la misma. Cuando debemos invocar la operación up en el soldado, lo que se va a invocar es la operación up en la posición del soldado. En realidad, se va a invocar específicamente la operación up del objeto que está asociado al soldado en ese momento. Si el objeto es running, significa que el soldado está corriendo, entonces va a saltar al presionar la tecla hacia arriba. Sin embargo, si está arrodillado, la operación up que se va a invocar va a ser esa y por lo tanto el soldado se va a incorporar. Esta forma de organizar el código es mucho más ordenada y cumple con varios principios de calidad del software que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero uno, muy simple, indica que debería ser fácil adaptar y modificar el código ante requerimientos nuevos, y es muy fácil agregar un estado nuevo de posición del soldado. Simplemente hay que agregar una clase más e implementar la operación disparar y la operación up. Este patrón state y muchos otros son explicados en el libro Design Patterns, un libro muy importante del desarrollo de software, escrito por 4 autores que pasaron a ser conocidos como la pandilla de 4, Gang of 4. Por sus siglas GOF se conocen todos estos patrones. El patrón state es conocido también como uno de los patrones GOF. Como al fin y al cabo un videojuego es un producto de software, todos los patrones GOF son potencialmente útiles para los videojuegos, porque lo que hacen es aportar soluciones a problemas recurrentes en el diseño del software. Los patrones GOF, sin embargo, son generales y se pueden aplicar a cualquier diseño y desarrollo de software, no necesariamente en el ámbito de los videojuegos. Hubo algunos autores que se enfocaron específicamente en el término patrón de diseño en el ámbito de los videojuegos. Por ejemplo, John Doran explica mucho de los patrones GOF específicamente en el contexto de los videojuegos. Es decir, nos dice cómo aplicar esos patrones GOF a la hora de desarrollar un videojuego. También Robert Nystrom reconoce otros patrones no GOF, esto es, patrones que no son los mencionados en el libro de GOF, pero son importantes para el diseño de juegos y son patrones en el fondo de implementación de software. La propuesta distintiva tal vez venga de la mano de Staffan Björk,
que adopta una visión diferente al concepto de patrón de diseño, donde el patrón es una solución a un problema recurrente. Bjork propone usar el concepto de patrón de diseño para describir lo que el juego es, no cómo se implementa. Una propuesta interesante que vamos a ver en un rato. Robert Nystrom, por lo pronto, identifica varios patrones de diseño al estilo como lo hace Goff. Escribió un libro, Patrones en Programación de Juegos, donde reconoce varios patrones de diseño en diferentes grupos que pueden ser útiles a la hora de desarrollar el software del videojuego. Por ejemplo, identifica los patrones de secuenciamiento, patrones que permiten modelar aspectos del tiempo en videojuegos, y reconoce 3 patrones de este tipo: Double Buffer, Game Loop y Update Method. El primero, Double Buffer, emula el trabajo típico en el teatro, en el cual una parte del escenario es la que está viendo el público y sobre la cual actúan los actores, y la otra mitad, el backstage, está siendo preparado para el próximo acto de la obra de teatro. Esto hace que el cambio de escena sea mucho más rápido, porque mientras se está actuando en una mitad, en la otra mitad se está preparando de manera simultánea la próxima escena. La idea del patrón es que un objeto tenga asociado 2 buffers o áreas de trabajo, la denominada actual y la siguiente, y que simplemente cuando haya que cambiar de área de trabajo, lo que vamos a hacer es intercambiar el actual con el siguiente, de forma tal que podemos trabajar con uno mientras se prepara el otro. El segundo patrón, denominado Game Loop, lo que sugiere es el esquema de trabajo tradicional en el procesamiento de la información en un videojuego, donde desacoplamos la tarea de procesar el input del usuario del renderizado de la información que el usuario está viendo en pantalla. Sugiere además algunos tips para minimizar el tiempo de espera en algunas tareas que naturalmente son costosas. El tercer patrón de diseño, denominado Update Method, es en realidad bastante usado en muchos motores de juegos, donde tenemos varios objetos que representan diferentes elementos del juego que en algún momento tienen que cambiar de estado o actualizarse de acuerdo a lo que está ocurriendo en el juego. Lo que propone el patrón es otorgarle la responsabilidad a algún objeto particular, aquí denominado Game, que le ordena en determinados momentos del juego a cada uno de estos objetos que se actualicen. Esos objetos van a observar lo que sea pertinente alrededor del juego y van a actualizar su estado. Además de los patrones de secuenciamiento, identifica otros patrones con objetivos particulares, como patrones enfocados en facilitar el cambio y la modificación, patrones de desacoplamiento entre los elementos del software, o patrones de comportamiento que modelan ciertos aspectos específicos que están relacionados con cómo se comportan los elementos del juego. Y patrones de optimización enfocados en aumentar la velocidad del juego en diferentes aspectos. Muchos de estos patrones tienen fuerte similitud con algunos patrones Goff, pero el trabajo de Nystrom es bastante interesante y vale la pena examinarlo. Bien, los patrones de Goff y los de Nystrom son los típicos patrones de diseño que se ven en el desarrollo de software, donde encontramos un problema y aplicamos una solución conocida. En el diseño de videojuegos, la idea de patrón de diseño admite una interpretación diferente, en donde el patrón explica lo que el juego es, no cómo está implementado. Staffan Bjork escribió un libro titulado Patrones en diseño de juegos, en el cual identifica patrones con una visión diferente a los autores anteriores. Él no se basa en el esquema problema-solución propio de la implementación del software, donde el patrón de diseño es una solución a aplicar a un problema determinado. Aquí los patrones no son definitivamente soluciones a aplicar, son patrones que dicen lo que el juego es, no cómo se implementa. Y los denomina patrones porque son muy recurrentes en varios juegos. Bjork busca formalizar la idea de patrones de diseño en juegos aplicando una descripción formal que tiene diferentes dimensiones. Tiene en principio una descripción general del patrón, una descripción denominamos semi-formal, una descripción interrelacionada donde establece relaciones del patrón con otros patrones, tratando de responder a diferentes preguntas. ¿Qué otros patrones genera? ¿Qué patrones va a afectar el patrón actual? ¿Qué otro patrón es necesario? ¿Qué patrones lo afectan? ¿Lo intensifican o lo debilitan?
o con qué otros patrones puede conflictuar. Esta es una parte formal de la descripción porque establece las relaciones entre los patrones. Después habla de una jerarquía de patrones basada en el nivel de abstracción. Es decir, hay patrones que son muy abstractos y patrones que son más concretos sobre aspectos específicos de algún tipo de juegos. Así que establece una jerarquía bastante liviana en ese sentido, pero importante. Y por último, determina si el patrón es intencional o es emergente. Esto es, un patrón que fue agregado adrede para lograr un efecto puntual o es un patrón que surge de la aplicación de diferentes patrones. Se describe con el nombre del patrón, la definición, una breve descripción, el uso del patrón, las consecuencias, las relaciones con otros patrones y alguna referencia adicional para el diseñador de videojuegos. Los patrones que identifica son un montón y de hecho los agrupa en diferentes categorías, como los patrones sobre los objetos que el jugador puede manipular, sobre los tipos de recursos que existen en el juego y cómo el usuario los va a controlar, sobre la información del juego y qué se oculta y qué se muestra al jugador, sobre las acciones y los eventos, sobre las estructuras narrativas, sobre la inmersión y cómo el juego sustenta esta experiencia estética, sobre la interacción social entre los jugadores, sobre las metas del juego y las relaciones que hay entre esas metas y sobre las estructuras de metas que tienen que ver con el gameplay y la evolución de un juego también progresivo, sobre la participación de los jugadores en la sesión del juego, sobre el dominio del juego y el balanceo relacionado con las habilidades del jugador y sobre los metajuegos, sobre la jugabilidad reiterada o las curvas de aprendizaje. Entonces, aspectos que no son en esencia características propias del juego, sino que surgen a la hora de jugar ese juego. Son un montón de patrones y naturalmente no podemos emplear mucho tiempo en analizar todos, pero tomemos, por ejemplo, el primer grupo, el de Game Elements. Este grupo incluye patrones que tratan sobre objetos con los que el jugador puede interactuar y que tienen características propias que definen la realidad del juego. Lo divide a su vez en diferentes grupos, los relacionados con el mundo del juego, con objetos en general, con locaciones dentro del juego y objetos abstractos. Nuevamente son un montón de patrones, pero tomemos el primero, por ejemplo, el denominado Game World. Este patrón afirma que el entorno en el que el juego tiene lugar está determinado por las relaciones espaciales entre los elementos del juego. Es un patrón de diseño muy común y muy trivial, a veces nos parece demasiado simple. Lo que nos está diciendo es que el juego ocurre en algún lugar donde los jugadores y los personajes del juego realizan diferentes acciones. Está presente en casi todos los juegos. Por ejemplo, en el ajedrez, las piezas pueden ocupar diferentes lugares y amenazar a otras. En el Pac-Man, vamos por el laberinto comiendo píldoras y evitando a los fantasmas. Y en el Wolfenstein 3D, vamos por un laberinto matando nazis. En todos estos juegos, el patrón Game World está presente. Las acciones ocurren en un espacio determinado y este espacio es puntualmente un espacio 2D. Sí, efectivamente el Wolfenstein 3D aplica el patrón Game World, pero en dos dimensiones, porque a pesar de que lo vemos en tres dimensiones, todo ocurre en este juego en el mismo plano. Existen, por supuesto, una gran cantidad de juegos en los cuales el mundo es en tres dimensiones y las acciones que realizan los personajes corresponden con esa complejidad. Podemos saltar, podemos arrojar cosas y podemos movernos hacia arriba o hacia abajo. El póker, por ejemplo, es un juego en el cual no se aplica el patrón Game World, porque de hecho no importa la información espacial sobre las cartas y la posición de los jugadores, sino simplemente los valores que tienen y la distribución que tiene esas cartas en algún momento del juego. Un aspecto importante a la hora de describir los patrones es indicar cuál es la relación de ese patrón con otros patrones de juegos. Por ejemplo, Game World es un patrón que es instanciado por el patrón Tiles. El patrón Tiles indica que el mundo puede dividirse en diferentes celdas donde pueden estar ubicados los jugadores o los personajes. Así que el patrón Tiles define por su sola existencia el patrón Game World, por eso decimos que lo instancia. Al usar celdas en nuestro juego, naturalmente estamos generando el patrón Game World.
A su vez, el patrón Game World puede instanciar otros patrones, como por ejemplo la inmersión espacial. Dependiendo del juego que estamos simulando, es posible que el jugador se sienta inmerso en un mundo virtual, y eso puede ocurrir únicamente cuando estamos aplicando el patrón Game World, es decir, nuestro juego ocurre en algún lugar espacial concreto. Además, algunos patrones pueden modular a otros. Esto significa que lo pueden intensificar o debilitar. Por ejemplo, Fog of War es un patrón de diseño que indica que algunas características del mundo no están disponibles para el jugador hasta que lo explore y lo descubra. Eso intensifica el patrón de diseño Game World, que afirma que todo ocurre en un lugar espacial con alguna dimensión particular. Además, Game World modula también otros patrones, esto es, intensifica o debilita otros patrones. Particularmente intensifica el patrón Camping. El patrón de diseño Camping indica que algunas porciones del terreno o del espacio simulado en el mundo del juego son particularmente ventajosas y por lo tanto algunos jugadores prefieren quedarse en esas zonas esperando obtener algún rédito de su accionar. Como verán, un patrón no está aislado, sino que se relaciona con muchos otros. De hecho, Bjork identifica que Game World se relaciona con todos estos patrones. Los patrones de diseño son tantos que ni siquiera entran en el libro que escribió Bjork y se pueden acceder a algunas descripciones online. Repasemos algunos de los más notorios. Por ejemplo, en la categoría de Game Elements tenemos el patrón de diseño Levels. Indica que un nivel es una parte del juego en el cual todas las acciones del jugador tienen lugar hasta que se cumplan ciertas metas o se alcanza una condición de finalización de ese nivel. Fíjense que es un concepto bastante elemental, pero lo cierto es que muchos juegos tienen niveles y cuando los tienen estas características. Estamos en un nivel hasta que logramos alguna meta particular y pasamos a otro nivel. Esto sin duda es un patrón de diseño de un juego. También tenemos Boss Monsters, un enemigo más poderoso que el jugador tiene que superar para lograr algunos objetivos del juego, usualmente pasar de nivel. Esto es frecuente en un montón de juegos y por lo tanto es un patrón válido. También pickups, elementos que existen en el mundo del juego y que pueden ser recolectados por los jugadores, usualmente por el simple contacto del personaje del jugador con el elemento recolectable. De nuevo, una característica muy común en los videojuegos y por lo tanto amerita un patrón propio. Otro es las áreas inaccesibles, áreas que son parte del mundo del juego, el jugador las puede percibir pero no puede acceder. Esto significa que no accede por el momento, hasta tanto encuentre la forma de acceder, tal vez con alguna llave secreta o alguna poción mágica, o simplemente es un área que el jugador no se supone que tiene que acceder, pero puede cumplir alguna funcionalidad en la mecánica del juego. En la categoría de recursos, los patrones habituales son, bueno, precisamente los recursos, elementos del juego que pueden usarse por los jugadores para habilitar otras acciones en el juego. Esto es muy habitual y es un patrón de diseño de videojuegos muy común. También los recursos limitados, un patrón en el cual se establece que los recursos que están disponibles a los jugadores son limitados y por lo tanto los jugadores tienen que planificar su uso por adelantado. Es una característica muy importante en algunos juegos, específicamente los de estrategia en tiempo real. También el de recursos secretos, es un patrón que indica que hay recursos que son desconocidos al menos por algunos jugadores y que están esperando a ser descubiertos. También la distribución de recursos simétrica. Este es un patrón importante en muchos juegos. Indica que los recursos son distribuidos simétricamente entre los jugadores de forma tal que tengan accesos similares y derechos de uso iguales. En juegos de estrategia multiplayer, este patrón de diseño es específicamente importante y entre paréntesis potencia el patrón de diseño de balance del juego. En la categoría Información, Comunicación y Presentación está el patrón Fog of War, que indica que el jugador no tiene información sobre ciertas áreas del mundo del juego que no están siendo observadas y que no han sido exploradas aún. También un patrón de diseño muy común en juegos de estrategia en tiempo real y de perspectiva en primera persona. Red Herrings es un patrón de diseño que indica que hay información
o posibles objetivos que son diseñados específicamente para confundir al jugador o distraerlo de otras características del juego. La típica distracción que nos mantiene ocupados en cosas inútiles. Y también Near Miss Indicators, un patrón que afirma que los jugadores pueden tener información explícita sobre qué tan cerca están de cumplir el objetivo o cuando fallaron completamente en conseguirlo. Algunos juegos incorporan este patrón indicando qué tan cerca estamos de las metas propuestas. En el grupo de acciones y eventos podemos distinguir los siguientes patrones. Daño indica que hay efectos de acciones o eventos que llevan a consecuencias negativas. Las recompensas ilusorias indican que el jugador recibe algo que se percibe como recompensa, pero no provoca una ayuda significativa en el cumplimiento de un objetivo o alguna ventaja particular en el jugador. Esto es un patrón de diseño muy común en ciertos esquemas de monetización. Otro patrón extremadamente común es el de maniobras, el hecho de controlar el movimiento de elementos del juego en tiempo real. Es un patrón que prácticamente está en la mayoría de los juegos. Y nuevas habilidades también es un patrón habitual. Indica que podemos ganar nuevas habilidades a medida que vamos avanzando en el juego. En el grupo de estructuras narrativas podemos identificar los siguientes patrones. Control creativo indica que los jugadores tienen la habilidad de ser creativos dentro del mundo del juego y hay muchísimos juegos que incorporan esta posibilidad y por lo tanto generan narrativas emergentes. También aquel patrón que indica que los jugadores pueden creer correctamente o no que tienen una posibilidad de tener éxito con las acciones en el juego. Este es un patrón importante en las estructuras narrativas. Nosotros le damos a los jugadores en muchos casos diferentes opciones de acciones para hacer en el juego y es importante que esas acciones sean tales que el jugador cree poder tener una posibilidad de ganar en el juego. Esto es importante para el flujo narrativo de las acciones del jugador. También cutscenes, secuencias de fragmentos narrativos en las cuales el jugador no puede actuar en el juego. Este es un patrón de diseño que muchos aplican y algunos juegos abusan de manera notoria. Y también identificación. Son aquellos caracteres o partes del juego o partes de personajes con los que los jugadores se pueden identificar. Esto es importante también para afianzar una estructura narrativa y la sensación de inmersión en el jugador. Y por último, en la categoría de objetivos podemos identificar estos patrones entre otros. Captura es el patrón de objetivo en el cual el resultado es la eliminación o el cambio de posición de algún objeto particular del juego, usualmente alguna bandera. Delivery consiste en la tarea de mover un elemento del juego a otro elemento o a otro lugar especificado dentro del espacio del juego y que ese sea el objetivo o parte de los objetivos principales. También King of the Hill, esto es alcanzar y mantener un estatus o un nivel del estado del juego que otros jugadores van a tratar de alcanzar y mantener y por lo tanto va a haber competencia en ese sentido. Y por último Stealth, donde el objetivo es moverse hacia ciertas áreas y realizar acciones sin ser detectado. Fíjense que estos son patrones que aportan ideas sobre cuál puede ser el objetivo central del juego, sustentado por toda la mecánica diseñada.